Hablemos ahora del otro grupo de las colonias en Norteamérica, las colonias del medio, estas: Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania. En general, los colonos de ese pedazo de América del Norte no solo venían de Inglaterra, como los puritanos de los que ya hablamos. Aquí llegó gente de muchas partes de Europa. Buscaban un lugar donde asentarse y enriquecerse. Si fuiste pilo en los videos pasados, te acordarás que los señores holandeses tuvieron unas tierras en Norteamérica. ¿Cierto que te acuerdas? Yo te conté que Nueva York antes se llamaba Nueva Ámsterdam y por un tiempito le perteneció a los holandeses. Nueva York y Delaware fueron originalmente centros para mercado de pieles de los suecos y holandeses. Eran lugares donde había orden y se cumplía la ley. Sin embargo, en 1664, 4 barcos de guerra ingleses, 4, les ordenaron entregarse a Inglaterra. Estas colonias se rindieron sin disparar un solo tiro. El rey, este señor, el rey Carlos II de Inglaterra, le regaló Nueva Holanda a su hermano Jacobo, el duque de York, quien inmediatamente rebautizó la colonia como New York, la Nueva York. Jacobo, a su vez, le regaló parte de la tierra a 2 grandes amigos, y estos fundaron la colonia de Nueva Jersey. Allí llegó a vivir gente de todas partes y de distintas religiones. Al igual que en otras colonias, también aquí los colonos pelearon por defender sus derechos, especialmente el derecho a denunciar la corrupción y presentar sus acusaciones. Mientras tanto, otro grupo de personas, llamados los cuáqueros, colonizaron otro estado llamado Pensilvania. Los cuáqueros eran llamados así porque ellos pensaban que el hombre debía temblar, quake en inglés significa temblar, ante el poder de Dios. Interesante, ¿no? Creían que en cada persona brillaba una luz interna, que era el signo de Dios. Para conocer a Dios, según estos señores, no era necesario ir a ceremonias religiosas ni escuchar sermones, sino escuchar la voz de Dios en el corazón. Obedecían el mandamiento que decía, no matarás. Oigan, por ese motivo se negaban a pagar impuestos que financiaran guerras y se negaban a prestar el servicio militar. También se opusieron a la esclavitud. Los ingleses los consideraban una secta religiosa peligrosa. Pero, ¿realmente tú crees que lo eran? Yo creo que eran más bien seres chéveres, pacíficos y hasta revolucionarios. Uno de sus jefes de los cuáqueros en Inglaterra fue este señor, que se llamaba William Penn, quien obtuvo el permiso del duque de York para fundar una colonia en Norteamérica. Penn le compró la tierra a los indios, ojo, no se la quitó, a los indios Delaware, a quienes trataba como iguales. No les quitó la tierra, no la robó ni los mató, y la llamó Pensilvania, el bosque de Penn. Decía que su colonia era un experimento sagrado. La colonia del señor Penn está por aquí, mírenla. Pensilvania, el experimento de Dios. La colonia tenía las leyes que los colonos habían aprobado ellos mismos, pues querían que allí cada uno creyera lo que quisiera y que fuera feliz. Penn fundó la ciudad de Filadelfia, término griego que significa amor entre hermanos, en 1682. Sus ideas de libertad total de credo, el autogobierno completo y la igualdad de todos servirían como base para la futura nación de los Estados Unidos. La colonia de Pensilvania, pues claro, atrajo a muchos inmigrantes alemanes, escoceses e irlandeses. Muchos de ellos eran excelentes granjeros. Se asentaron en los montes Apalaches, en lo que se llamó la frontera. Allí crearon granjas autosuficientes. Listo, terminemos hablando de las colonias del sur, pues las que nos faltan. Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. En general, esta región se dividió en enormes granjas llamadas, ¿cómo se llamaban? Estamos familiarizados con ese término, ya hemos hablado. Plantaciones. Sus dueños vivían en grandes mansiones, así como esa que ven ahí, pues pretendían imitar a los grandes lords ingleses. Tenían mucha mano de obra de esclavos negros. Hacia 1634 se fundó la colonia de Maryland, en las tierras del norte de Virginia y cedidas por el rey Carlos I a Cecil Clavel, Lord Baltimore.
Allí fueron a vivir los católicos, que habían sido perseguidos en Inglaterra por los anglicanos. Fundaron la ciudad de Baltimore. Sus colonos católicos practicaron la tolerancia religiosa con todos. La economía se orientó hacia la producción de tabaco y otros productos agrícolas, pues el clima era agradable, la tierra muy fértil y la lluvia abundante. Como ya te había contado, Virginia se colonizó primero en Jamestown en 1607. Y pronto se fundaron otros poblados en esta región que gozaban también de tierras fértiles, ríos llenos de peces, bosques con animales de caza y canales internos con abundante fauna. Bien tratada, la tierra arrojaba abundantes productos de clima templado. Las posibilidades de hacerse rico sembrando productos agrícolas eran enormes. En 1663 se fundó Carolina, cuyo territorio también fue una concesión real. Uno de esos regalitos que tanto le gustaba dar al rey. Carlos II se la dio a 8 nobles ingleses. Sus colonos fundaron Charlestown en honor al rey. Acuérdense que el rey se llamaba Carlos, que es Charles en inglés. La gran cantidad de territorio obligó a dividir la colonia en dos en 1729, la del norte y la del sur. Su economía fue agrícola, especialmente en la siembra de algodón, azúcar, arroz e índigo, de donde se producía la tintura azul. Todos ellos productos que se vendían fácilmente, dejando una buena utilidad. Ellos también ganaban su platica del comercio. Te voy a contar de otra colonia, la de Georgia. Está por aquí, mírenla. Resulta, queridos, que en 1732 el general James Edward Oglethorpe y otros cuantos colegas que propusieron al rey Jorge II liberar a las personas que estaban encarceladas por deudas en Inglaterra. Oigan, y el rey se puso a pensar, bueno, ¿y yo cómo qué hago con toda esa gente? No son criminales, pero tienen deudas. ¿Qué hago? Ay, pues mandémoslos a América. Allí, efectivamente, se estableció una colonia que podía servir de defensa contra los españoles ubicadas al sur y que estaba llena de expresidiarios. En total, fueron 13 las colonias originales, todas localizadas sobre la costa oriental del continente. Míralas, te las muestro en este pedacito chiquito de mapa. Aquí están grandes, las 13 colonias, fueron 13, pero si te fijas, aquí está coloreado en rojo el lugar donde estaban. Mira cómo se expandieron después. Eran Nueva Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estas 13 colonias darían posteriormente la lucha por la independencia contra Inglaterra. Inglaterra era un país mercantilista y el pacto entre la metrópoli y sus colonias las obligaba a comprarle artículos a Inglaterra. Es decir, las colonias daban ¿qué? Pues el algodón, por ejemplo, a Inglaterra, ¿cierto? E Inglaterra les vendía, digamos, las camisetas ya hechas. Pero Inglaterra les permitía vender sus productos a cualquiera. O sea, las colonias no tenían obligatoriamente que vender su algodón a Inglaterra. Podían comerciar incluso entre ellas mismas. Así, las colonias gozaban de cierta libertad en cuanto a la economía y el comercio. A diferencia de los famosos españoles que vinieron por aquí, los ingleses llegaron a quedarse en América. Y pues claro, si se iban a quedar, pues no podían saquearlo todo. O pues que iban a tener para el futuro. Qué lástima que los españoles no pensaban así y nos explotaron tanto. Los ingleses no saquearon las riquezas para llevárselas a Europa, sino que crearon las bases económicas para el abastecimiento permanente. Se dedicaron a la agricultura como eje de la economía y se establecieron con sus familias. Además, desarrollaron un comercio permanente que ayudó a su propia industrialización. El comercio fue intenso y variado. Exportaban tabaco, trigo, ¿cierto? Maíz, madera, melaza, algodón, frutales, carne y pescado. ¿Y qué importaban? Importaron muebles, miren como estos así bien lujosos, porcelanas, telas, artículos suntuosos. Y en las colonias del sur, que eran esencialmente agrícolas, ¿saben qué importaban? Esclavos negros como mano de obra. Interesante, ¿no? El próximo video te contaré cómo fue que los señores franceses hicieron su colonización.